está aquí conmigo Belén Bordes. Belén Bordes, ustedes ya la conocen, ella es neurolingüista con especialidad en neuroplasticidad, o sea, todo lo del cerebro, ella lo ve. ¿Cómo estás, querida Belén? Hola, muchísimas gracias por la invitación y una vez más me encanta hablar de este tema con tu auditorio. Oye, sí, pero la vamos a hablar de la adolescencia, pero yo creo que la inteligencia emocional la deberíamos de tener sí o sí, ¿no? Todos. No, la inteligencia emocional se desarrolla. A diferencia del IQ, que es la capacidad intelectual, con esa 60% se nace y 40% se desarrolla. O sea, 60 es genético y 40% del medio ambiente. Y la inteligencia emocional, se nace con una inteligencia emocional muy básica y se desarrolla el resto. Bueno, a lo que yo me decía es que todo mundo debemos de tenerla en el sentido de que tendríamos que desarrollarla. O sea, es algo que la aprendemos de los padres, de los maestros, de la gente que nos rodea, ¿no? Tengo entendido, explícanos tú mejor. Sí, sin duda. Ahí, por ejemplo, nosotros como papás funcionamos como facilitadores o lo obstaculizamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los hijos y los niños y los humanos aprendemos a través de la imitación. Es el primer proceso de aprendizaje. Vamos imitando qué hace la otra persona. Si la inteligencia emocional tú la empiezas a trabajar y a desarrollar desde niños, vas a tener una adolescencia completamente distinta a que Ah, si no la trabajaste desde niños, porque la adolescencia es el espejo de la infancia. a ver, ¿cómo? Yo te pregunto, ¿cómo manejamos la inteligencia emocional de nuestros hijos o le ayudamos a que la desarrolle? A ver, el primer paso es entender qué es la inteligencia emocional. La ¿Ok? inteligencia emocional es conocer mis emociones, identificarlas, poderlas nombrar y saberlas gestionar de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda decir, estoy enojado, ¿qué tengo que hacer con mi enojo? Y con los niños es bien diferente. Con los niños es en qué parte del cuerpo sientes el enojo, por qué estás enojado, qué podemos hacer para controlar ese enojo, en lugar de pegarle a tu hermano, ¿qué otra cosa pudiste haber hecho? ¿No? Para que gestionen la emoción. No es negar la emoción. Es gestionarla. A ver, yo te pregunto, porque antes de verdad en mis tiempos no se hablaba de inteligencia emocional. A mis papás no me les importaba que yo sacara buenas calificaciones, ¿no? Exacto. La forma en la que nos educaron nuestros papás sin darse cuenta, nos enseñaron a tener esa inteligencia emocional y hoy en día, como papás, estamos más preocupados en darles, en los logros y se nos está olvidando enseñarles esa parte o nada que ver. Sí, por supuesto. Lo que sucede con nosotros es, no se hablaba de emociones, No, ¿no? Nada. Y tú veías a tu papá llorar y decías, se está acabando el mundo. O sea, sí, ¿cómo que claro. mi papá llora, no? Las mamás sí lloraban más. Así es, y era como más normal. Lindas, Entonces, tú aprendías entre sabrosito. los amigos, los maestros, tu experiencia, pero a un costo emocional muchas veces muy alto y poco asertivo. Por eso tenemos hoy tanto problema, por ejemplo, con los hombres. El nivel de suicidio es altísimo en los hombres porque los hemos oprimido. El hombre no llora, el hombre no siente, el hombre no le pasa nada y de repente, ¡fum!, ¿no? A Sí, ver, sí, pero el hombre se enoja y la mujer no se puede enojar. O sea, yo creo que hasta escogemos qué emociones puedes sentir y no puedes sentir. Tú como hombre te puedes enojar y puedes hasta decir malas palabras. Sí, pues eso, se enoja. Pero no puedes llorar. Y tú como mujer puedes llorar de real. Y lo vemos hasta en las películas de Pedro Infante sí. y todas las telenovelas y todo lo que... Pero no te puedes enojar porque las niñas bonitas o las mujeres hermosas no lloran, no se enojan, ¿sabes? O sea, ¿Sí? esta contención de emociones, pues yo creo que sí tiene que ver en tu psique, ¿no? De cómo vas creciendo y cómo vas viendo el mundo y cómo vas sacando lo que traes aquí. ¿Cómo vas oprimiendo? Porque lo que nos dimos cuenta y por qué es tan importante ahorita es, estamos hechos de emociones. Entonces, las emociones existen aunque las neguemos. Y además, también la neurociencia nos ayuda a entender que tenemos el hipotálamo. Que hace cuenta, el hipotálamo guarda hasta la memoria más pequeña que tú te puedas imaginar, porque es el encargado de guardar las memorias para que tú sobrevivas. Entonces, ¿qué sucede? Las emociones estaban ahí. Lo que pasa es que nos enseñaron a bloquearlas, las oprimimos. Y llegaban momentos en los que pues, estaban deprimidos o estaban con mucha ansiedad y no lo conocían. Ahora se habla más de emociones, también se ha exagerado, también estamos como del otro lado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que la inteligencia emocional no es dejar a mi hijo hacer un berrinche y decir, bueno, es que tiene que hacer berrinche porque eso lo va a hacer más inteligente. No, es acompañarlo en el proceso de decir, ¿por qué estás enojado? Tú lo que tienes es frustración, la frustración es el enojo y la tristeza junto, porque no te voy a dar lo que tú querías. ¿Que de qué otra forma lo hubieras pedido?
de qué otra forma lo pudiste haber ganado, para que el niño empiece a identificar y con los niños les ayuda muchísimo cuando tú le dices en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Tu cuerpo tiene primero la sensación y después viene la emoción. Entonces, si tú te das cuenta, cuando te da miedo, el estómago se te hace pelota y después dices, me tengo miedo. Tú das frío, con el miedo te paralizas, das frío. Aún también yo creo que este ejercicio vale para los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes de repente están como un manojito de emociones y dices tú, ¿para dónde canalizas todo eso? Y después empiezan a lo mejor a decir cosas de las que se arrepienten o a azotar la puerta o conductas que a lo mejor ya suben de violencia. Es que ahí es importante entender esta parte. ¿Por qué hablar de la adolescencia y la inteligencia emocional es tan importante? Porque en los adolescentes los vemos como adultos pequeños, ¿no? O como niños grandes. Ni son niños grandes, ni son adultos pequeños. Son adolescentes. Y su cerebro se está desacomodando, desestructurando para reacomodarse. ¿Para qué? Para ser el adulto que van a ser. Entonces es un proceso muy complicado, de mucha identificación, hormonal, etcétera. Pero hay un dato mucho más importante. La amígdala es la que te hace reaccionar, tu sensación. Esa sí termina de madurar más o menos entre dependiendo niños y niñas, las niñas a los 16, los chavos a los 18. Pero el lóbulo frontal no termina de madurar. En las niñas hasta los 22 y los niños hasta los 25. El lóbulo frontal es el juicio, ¿no? Eso sí lo he entendido, de que es la parte de que toma de decisiones, ¿no? Que dices tú, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te subiste con un extraño? O sea, su lóbulo frontal no está desarrollado y entonces no tiene, le cuesta discernir entre lo bueno y lo malo por el juicio. Pero la amígdala, ¿cómo funciona la amígdala? ¿Es la parte de las emociones o cómo? ¿Qué función Por eso se tienen? desbordan. Lloran y ven un Exacto. gran enorme. ¿Eso es la amígdala? La amígdala se desbordan, me enojo mucho más porque no Intenso. tengo freno. Entonces, ¿qué sucede? Si tú trabajas la inteligencia emocional desde niño, ese adolescente va a poder decir, perdón, no sé qué tengo, pero estoy de muy mal humor, ¿no? Me voy a ir a respirar o me voy a ir a caminar y regreso. Y entonces no lo salpico sobre todo mundo. Pero O si sea, no lo trabajé, de que lo van a sentir, lo van a sentir. así El es. tema es que nosotros como padres y maestros tendríamos que enseñar a dónde colocar ese enojo, esa frustración, esa alegría incluso, Ujú. para ver cómo la manifiestan. O sea, eso es lo que dices tú que se enseña. Así es. Y por ejemplo, algo bien importante ahorita lo que decías de las emociones. La tristeza es una emoción que esta sociedad no nos permite. Entonces, todos están felices, todos están contentos, las redes sociales, toda esta presión. Y perdón, la tristeza la tenemos que sentir, o sea, no la podemos negar. ¿Te sientes triste? A ver, mi amor, ¿te sientes triste? Llóralo. ¿Quieres llorarlo? ¿Quieres pintar? ¿Quieres salir a caminar? ¿Quieres estar un rato en silencio? Acompáñalo en su tristeza, pero no le niegues la tristeza. No es, no, 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 no. A ver, no es para tanto, o ¿por qué estás triste? Por lo de tu amigo, no tiene nada que ver. Todo este tipo de cosas que tenemos que hacer los papás, pero lo hacemos por nuestra propia angustia. Nos da angustia verlos así, negamos lo que pasa. Es que no sabemos, yo creo que el gran problema de todos los papás es que no sabemos lidiar Ujú. con el malestar que nos produce su malestar, Así ¿sabes? es. O sea, no sé si me di a entender, Sí. pero si nos vemos a nuestro hijo deprimido, enojado o algo, no podemos lidiar con eso y es cuando entonces, sobrereaccionamos. Lo que sucede es esto, la tristeza es contagiosa en los hijos. O sea, cuando tú ves un hijo triste, tú sí te sientes triste. Cuando tú ves a tu hijo enojado, dices, a ver, contrólate, ¿qué pasó? Pero cuando lo ves triste, sientes su tristeza. Es Pero es horrible. tuya, no es tuya. Tienes que saber diferenciar. Oye, es horrible. Y Sí, mira, nada más que tenemos, porque cuando están tristes a lo mejor porque se les cayó el helado y dices, bueno, pues ya, ¿no? O sea, como que se le pasa. Pero cuando están tristes por algo que es más fuerte y que llevan varios días, a lo mejor porque rompieron con la novia, el novio, o porque no los aceptaron en la universidad, o porque X, te llevas esa tristeza todo el día a tu casa, digo, a tu trabajo, a donde vayas. Es bien complicado no absorber la tristeza de tus hijos y preocuparte y decir, ¿y cómo le ayudo? y ser proactivo. O sea, la tristeza lo que te ayuda, que la negamos muchísimo, pero te ayuda como a detenerte. Es como Ajá. tu pausa para decir, sí me estoy sintiendo mal, sí siento tristeza, y denle permiso. O sea, es válido estar triste y no quiere decir que estás deprimido ni que vas a ser depresivo. No, ni que te vas a suicidar. O sea, es importante sentirlo.